Qué bendición, hermanos, escuchar todos los testimonios, ¿verdad? Las cosas que el Señor hace. Y me gozo mucho también, así como cada uno de ustedes, de lo que testifica nuestra hermanita, ¿verdad, Daisy? Y yo al mirarla y al recordarme, ¿verdad? Aún el día que nació, yo le digo a ella que cuando nació tenía una chonga pegada en la frente. y le digo yo, ¿cómo pasó el tiempo? Pero una cosa, hermanos, que debemos de creer, que a veces así como dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para todas estas cosas. Pero eso viene a suceder, hermanos, cuando cada uno, ¿verdad?, de los que conocemos al Señor, disponemos nuestro corazón en servirle a Él. Ahí es donde se cumple eso que le estoy diciendo, que hemos sido escogidos. Porque hay muchas controversias acerca de hablar de esa manera, ¿verdad? Decir, oye, ya fue escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, si ya fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no tenemos necesidad de hacer nada, ni venir a la iglesia, creo. ¿Ah? Pero no, hermanos, las cosas como Dios las hace bien. Y lo que hace Dios es, para que recibamos todo eso, cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida para que nosotros seamos los que recibimos esa promesa de que se dio desde el principio, ¿verdad? Amén. ¿Sí me entendió? Gloria a Dios. Y que Dios bendiga al hermano, Dios les bendiga a cada uno, Dios bendiga a todos los niños, porque los niños también son bien fieles, ellos no faltan a su culto. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Y ahí les manda saludos la hermana Ana. Y ya de una vez, ¿verdad? Oficialmente de parte de todos nosotros, hermanos, llévenle saludos a los hermanos. Amén, amén. Amén. De toda la iglesia en este lugar. Y estamos agradecidos, ¿verdad?, por todo lo que Dios hace y toda la obra que Dios está haciendo allá. Y podemos, hermanos, agradecerle a Dios porque solamente Él es el que permite que todo eso suceda. Y que estamos nosotros aquí todavía. Y en este momento, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Y vamos, hermanos, a tratar de aprender un poquito en estos cortos versículos que vamos a leer. Y acuérdense una cosa, de que cuando nosotros hacemos todo esto, en aprender la palabra, también recuerden que la tenemos que aplicar a nuestra vida. Amén. La tenemos que aplicar. Capítulo 5 del libro de Santiago. Amén. Y antes de leer, vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por esta hora. Rogando, Señor, que sea usted, Señor, tocando nuestro corazón, dándole, Señor, el entendimiento, Señor, de su palabra en esta noche. Y bendigo, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, por los que usted ha permitido que vengamos en esta noche. Y los que nos están mirando también, Señor, gracias, Señor, por cada uno de ellos. Que usted también les bendiga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Puede tomar su asiento. Nosotros, hermanos, podemos ver lo que habla acerca de esta palabra que acabamos de leer. Pero primeramente analicemos un poco, hermanos, la situación que se vive hoy en día. El problema que se enfrenta más cada día por todo lo que está pasando. No es que las cosas están ocurriendo solamente hoy, sino que siempre ha existido y siempre ha habido esa necesidad, ¿verdad? De cuando las personas se enferman de cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier enfermedad que venga al cuerpo, sabemos de que sea lo que sea, siempre nos va a afectar. No solamente hablando de verdad de lo que está pasando del virus ni nada de eso, sino puede ser hasta la enfermedad más leve, ¿verdad? Que produce malestar en el cuerpo, y se necesita, hermanos, buscar el alivio para la enfermedad. Y cuando nosotros leemos aquí en esta parte de la palabra, primeramente cuando Santiago escribió esto, dice aquí la palabra con signos de interrogación. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, nosotros sabemos que llegan momentos en que cualquiera de nosotros también puede estar afligido por alguna razón. Así es. ¿Verdad? Porque las aflicciones vienen de muchas maneras también. Y no hay necesidad de explicar tanto de qué es una aflicción, porque nosotros ya sabemos cuántas no hemos pasado. Amén. Entonces, cuando dice: ¿está alguno de vosotros afligido?, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Dice que tenemos que orar. Le dije al principio, nosotros tenemos que aprender de la palabra y aplicarla en nuestra vida. Nosotros necesitamos, hermanos, poner mucha atención, y siempre cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil y conociendo nosotros la palabra, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Quién es el que tiene que hacer la oración? Nosotros. El afligido. Sí, el afligido. Porque, hermanos, sucede muchas veces de que nosotros podemos estar en esa condición, y en vez de tomar acción de acuerdo a lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que orar, no lo hacemos. Y lo que sucede muchas veces es que tal vez le podemos comunicar a alguien más, y cuando le decimos, ¿verdad?, a alguien más que más o menos le da a saber lo que estamos pasando, nosotros lo que hacemos es decirle a la otra persona que ore. Le dice: ore por mí, porque estoy pasando por esto.
Entonces, podemos hacer todo eso, pero también dejamos a un lado la responsabilidad personal que nosotros tenemos que hacer. Dice que si está alguno de vosotros afligido, tiene que hacer oración. Amén. Amén. Y todo esto tiene una razón por qué lo estamos leyendo. Luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Cuántas veces usted ha estado alegre? Tal vez cuántas veces yo he estado alegre y mediante toda esa alegría tampoco no hemos cantado una alabanza. ¿O no sucede eso? Podemos andar alegres de muchas maneras, pero también en esa alegría, cuando no tenemos el problema, la aflicción, cuando tenemos la aflicción, estamos afligidos, nos estamos acordando y nos podemos acordar de Dios y posiblemente vayamos a orar. Pero cuando estamos alegres, como no tenemos ningún problema, sino que estamos alegres, aún se nos olvida esa relación con Dios. Se nos puede olvidar hasta orar, darle gracias a Dios. Aún se nos puede olvidar, hermanos, ¿verdad? Darle la honra, la alabanza a Dios. Dice aquí que si estamos alegres, ¿qué dice que tenemos que hacer? Cantar alabanza. Entonces, cuando yo, nuevamente les repito, cuando yo le digo que leemos la palabra, que nosotros la tenemos que aplicar en nuestra vida. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos, hermanos, para aprender. Amén. Aún de las cosas más sencillas que nosotros creamos que no necesitamos aprender. Como cuántas veces nosotros hemos leído estos versículos. Aún puede ser que hasta los sepamos de memoria. Pero los sabemos de memoria, lo hemos leído, pero nosotros no practicamos lo que la palabra dice. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Y cuando miramos, dice que si está alguno alegre, cante alabanzas. Y luego lo que sigue, dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice. Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿Por teléfono? Bueno, hoy tenemos teléfono. En el tiempo de Santiago no había teléfono. Pero en la manera como lo dice, posiblemente está diciendo llamar a los ancianos. Tal vez, hermanos, no había medios de comunicación como los que tenemos hoy. Podría tener a alguien y mandarlo. Y decirle, ve, el anciano de la iglesia, dile que necesito ayuda. Que venga, porque necesito que ore por mí, porque estoy enfermo. Amén. Amén. Entonces podría haber funcionado de esa manera. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Amén. Pero ¿cuántas veces hemos estado enfermos y nunca llamamos a los ancianos? Usted va a decir, ¿pero para qué lo vamos a llamar? Dice aquí la palabra que lo llamemos. A ver, leamos. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa persona? Que oren por él. Para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice bien qué cosa más sencilla. Orar y ungirlo con aceite. Posiblemente en el tiempo donde vivió Santiago, hermanos, sea que el aceite
se usaba como alguna medicina. ¿Será que el aceite en ese tiempo era medicinal? Y lo usaban de esa manera. Pero nosotros, hermanos, lo principal que nosotros debemos de creer, primeramente debemos de creer en su palabra. ¿Cuántos consideramos que lo que estamos leyendo es palabra de Dios? Amén. Entonces debemos de creer en esta palabra y nosotros también deberíamos de proceder de la manera como la palabra nos enseña. Llamar a los ancianos para que, dice que a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite. Amén. Y dice que cuando lo unjan con aceite, dice que lo van a ungir en el nombre de ¿quién? El Señor. En el nombre del Señor. Entonces, hermanos, entendamos esto, de que en sí tal vez el aceite no es medicinal, sino que lo que nos sana, no voy a decir lo que sanaba, sino que lo que podemos nosotros practicar esto y lo que nos va a sanar es directamente el poder de Dios. Eso es lo que nos va a sanar. Pero también el consejo que da Santiago es para que la persona demuestre su fe a Dios por medio de las acciones también. O sea que Dios nos puede sanar de muchas maneras. Yo le voy a decir una cosa. Dios nos puede sanar directamente por medio de una medicina. ¿O no lo cree? Sí, amén. Dios, que todo provenga de Dios. Si Dios quiere, por medio de esa medicina, vamos a recibir sanidad. Sí, amén. Pero todo tiene que depender de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Pero en esta parte dice, llamando a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego agrega lo demás, vaya viendo su Biblia. Dice, y La oración de fe. la oración salvará al enfermo. Ok. Vamos a meditar en esto. Ahí, mire su Biblia porque debemos de ver cuidadosamente. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Dijo, sanará. Salvará. ¿Qué tiene que ver sanidad con salvar? Salvarlo de la enfermedad. Salvarlo de la enfermedad. Pero fíjese bien, salvarlo de la enfermedad que tiene. Salvarlo, hermanos, de otra cosa. Tal vez salvar su alma. Sí, porque si no sana y muere, salva su alma. Amén. Porque si usted mira lo que sigue, gracias hermano. Si usted mira lo que sigue, dice que si hubiere, a ver, hermano Max, ¿qué es lo que sigue? Cometido pecado. Y si hubiera cometido pecado, serán perdonados. O sea, que todo lo que está diciendo, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, son dos cosas diferentes. Salvará al enfermo. Y luego dice, y el Señor le levantará. Lo levantará. Entonces, salvará, salvo y levantado.
Ok. Y luego agrega y dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. le serán perdonados. Amén. Ahora, yo veo y me concentro mucho en lo que dice, en la palabra, la oración de fe. ¿Quién es el que supuestamente oró? Los ancianos, el enfermo. Los ancianos. ¿Quién, Pedrito? Los ancianos. Ok, supóngase que lo llamaron y se fue donde la persona que necesitaba la oración. Aparte de lo que es el anciano, la persona que hizo todo eso, el enfermo, hizo toda esa acción, el enfermo tiene que tener también fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El enfermo tiene que tener fe. Amén. Entonces, y creer directamente en lo que dice la palabra, lo que estamos leyendo. Entonces, cuando en ambos lados se hace con fe, ahora vemos nosotros que también los ancianos que oren por el enfermo tienen que tener fe. Porque se imagina usted llega a donde esté el enfermo, se llega a donde esté el enfermo y no hay fe. No va a hacer nada automáticamente de que porque solamente se hizo presente, ¿verdad? El anciano, el pastor o quien sea, automáticamente va a sanar porque ya oró, porque es el pastor, o vamos a decirlo así. O porque llegó. O porque llegó. No funciona de esa manera. La persona que va a obrar de esa manera, primeramente, yo me imagino, hermanos, de que hay muchos, ¿verdad?, que puedan ir a orar por un enfermo, pero tampoco cuando se dirigen a orar por el enfermo no tienen el tiempo de doblar las rodillas y pedir al Señor, de que el Señor también haga la obra por medio de ellos. Porque es muy importante, hermanos, de que también la persona que va a ir a orar por el enfermo esté también, ¿verdad?, con la unción del Señor. Que tenga la fe suficiente para creer de que Dios va a hacer esa obra en esa persona. Tiene que funcionar de esa manera. Entonces, por eso cuando miramos aquí, nos vamos a pasar ahora donde dice que el enfermo, ¿verdad?, dice que la oración de fe salvará al enfermo. Realmente dice salvar. El hermano dijo, lo va a salvar de la enfermedad. Bueno, vamos a tomarlo así. Y dice, y el Señor lo levantará. Posiblemente esté en una cama, tendido, o como sea. El Señor lo va a levantar. Puede estar hasta en una silla de ruedas. Sí, amén. El Señor lo va A levantar. a levantar. Amén. Tomémoslo de esa manera. Y luego viene la otra parte que dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo obra Dios? Primeramente, que la persona que tiene la necesidad tenga fe. Que la persona que va a hacer esa diligencia de ir a orar por el enfermo tiene que tener fe. Ahora, aparte de todo eso, ¿se imagina usted que no solamente se ora por los creyentes, sino también por los que no son creyentes? Y cuando nosotros, hermanos, se nos pone la oportunidad de poder ir a orar por alguien que aún no sea creyente, entonces nosotros debemos de llevar en el pensamiento, en el corazón, de ver a esta persona, llevar el deseo para que también esta persona sea alcanzada por el poder de Dios, para que su alma también
sea salva. Sí, amén. Amén. Entonces cuando eso pasa, miramos nosotros que dice aquí, que cuando Dios hace la obra, cuando Dios sana, ¿verdad? Lo salva, lo levanta, y luego dice, y si la persona hubiera cometido pecado, puede ser un creyente también que cayó de la gracia de Dios. Si hubiera cometido pecado, dice que los pecados le van a ser perdonados. ¿Sí entendió esa parte? Pero hay menos que reciben sanidad, pero no se quieren perdonar. Los pecados les serán perdonados. Pero aparte de todo eso, incluye otra cosa. En el versículo 16 dice la palabra: confesad vuestras ofensas unos a otros. Ahora, cuando dice confesad vuestras ofensas, ¿a qué se está refiriendo a las ofensas? Nosotros entendemos que es una ofensa. Usted puede ofender a alguien, yo lo puedo ofender a usted de muchas maneras. Cuando ofendemos a alguien, las personas se sienten, tal vez no se sienten molestos, algunos no se sienten molestos, nos entristecemos, ¿verdad? De ver la acción de la otra persona. Entonces, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice, orad unos por otros. ¿Para qué dice? Para que seáis santos. Para que seáis sanados. O sea que también, escúcheme, yo lo que entiendo, yo no sé si estoy mal yo, lo que yo entiendo aquí es de que sucede esas cosas, le decía, que ofendemos, hacemos algo contra alguien y nos quedamos solamente así. Y aquello nunca se resolvió. Queda el sentimiento en la persona, ese malestar está ahí y nunca se llegó al momento en que uno vaya y hacer la paz ahí con una paz, ¿verdad?, verdadera con la persona. Entonces nunca pasó eso. Y por eso cuando dice aquí, primeramente dice que debemos de confesar nuestros pecados los unos a otros. Dice, orar unos por otros. Que cuando nosotros, dice, cuando oramos unos por otros, para que seáis sanados. O sea, vamos a tomarlo de que si oramos unos por otros, la oración también puede sanar a la persona, al enfermo. Lo podemos tomar de esa manera también. Pero yo veo de que se está refiriendo a las cosas que hemos hecho contra los demás. Cuando nosotros confesamos, ¿verdad?, las ofensas y decimos, por lo menos vamos donde la persona y le decimos, perdóname, mira, yo sé que cometí este error. Entonces, uno siente, ¿verdad?, que es de parte de Dios, porque Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros guardamos el sentimiento, miren, cuando nosotros guardamos un sentimiento en nuestro corazón, lo tenemos en la mente. Y siempre aún, cuando nosotros, ¿por qué no sucede entre los mismos cristianos? Cuando nosotros miramos a una persona, a veces nos recordamos y vuelve ese mal sentir en nosotros y comenzamos nosotros a mirar a la persona con ese rencor. Y a veces, hermanos, hasta podemos llegar a seguir hablando mal de esa persona. Pero nunca nosotros, ¿verdad?, nos podemos llegar a sentir como algo culpable de lo que estamos haciendo, porque tiene que entrar ese entendimiento en la persona de que lo que estamos haciendo no está bien. Porque dice la palabra del Señor que no tenemos que tener eso. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Que dice que cuando aborrecemos a nuestros hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Eso no le agrada a Dios. Nosotros dice que debemos de ser perdonadores. Y que aún, hermanos,
yo todo el tiempo enseño esto, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que tienen graves problemas en su vida y me han contado esas personas de que los han ofendido y que sienten todo eso y que no pueden resolverlo. El consejo que yo siempre le he dado a esa persona: ¿usted siente que esa persona lo ofendió a usted? Dice, sí, me ofendió muy feo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Me dice, mire, mi consejo es que usted vaya y hable con la persona y usted pídale perdón. ¿Pero por qué le voy a pedir perdón yo si yo no le he hecho nada? Entonces le digo yo, pero así es, le digo yo. ¿Quiere usted sanar su herida y obtener esa paz? Tiene que hacer eso. Hermanos, han habido personas que han seguido ese consejo y después me han dicho, en verdad tenía usted razón, porque todo eso fue sanado. Hice lo que usted me dijo. Entonces, yo fui a pedir perdón. Aunque me costó, dice, pero lo hice. Dice, todas las cosas se resolvieron. Entonces, es algo, hermanos, en lo cual que nosotros tenemos que aprender también a reconocer y a humillarnos nosotros mismos. Amén. Pero ¿cuántos son los que tienen ese valor para poder acercarse a alguien que sienten eso contra la persona? ¿Cuántos tienen ese valor? Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, porque esa es parte de una humillación que tenemos que hacer nosotros, pero lo hacemos, hermanos, por el mismo amor a Dios y por nuestro propio bien. Amén. Yo no sé si a usted le gusta lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. Es lo único que nos puede traer sanidad. Amén. Amén. Porque qué bonito, hermanos, es tener esa paz, esa comunión. Y sentirse uno libre, sentirse limpio de todas esas cosas. Sí, amén. Eso aún hasta le permite dormir más tranquilo. Así es. Amén. Entonces, nosotros logramos hacer todas esas cosas. Por eso cuando dice la palabra, voy a volver a leer el 16, lea conmigo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice bien. Entonces, ahí cambió algo que dijo, la oración eficaz del justo. Cuando nosotros actuamos de esa manera, como le estoy diciendo, venimos a obtener primeramente la justicia de Dios aplicada en nosotros. Porque cuando nosotros actuamos con justicia, entonces la oración que nosotros hagamos va a tener un poder, va a ser, dice aquí que es eficaz. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Es segura. Entonces, ¿se imagina usted qué poder podemos obtener nosotros a través de hacer todas esas cosas que cuando nosotros aún oremos y lo que pidamos a Dios se va a suceder? Eso es maravilloso, hermano. Sí, amén. Hasta nos podemos nosotros quedar admirados cuando pasen esas cosas. Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Y por eso pone, por ejemplo, a este hombre. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, dice bien. Sujeto a pasiones, como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y oró. O sea, aquí dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Dice fervientemente, yo digo, tenía fe Elías. Sí, amén.
Solo imagínense usted, ¿qué tanto era la fe de este hombre? Que dice que era un hombre imperfecto como cualquiera de nosotros, con todos esos defectos y todo. Pero dice que oró por algo que si nosotros oráramos por lo mismo, ¿cree usted que sucedería? Sí, amén. Si tenemos fe. Sí, amén. ¿Se imagina usted que hagamos algo así, pero creyendo con toda nuestra fe? Así como hizo Dios. Primero y en la segunda fe. Amén. Voy a orar para que no llueva. Y se pone usted a orar. Y luego voy a orar para que llueva. Eso fue lo que hizo Elías. Dice que en ambas ocasiones las cosas sucedieron. Entonces, nosotros podemos ver que es muy importante en la manera como nos conducimos, en la manera como nosotros actuamos. Tenemos que ser, hermanos, sinceros en nosotros mismos. El amor de Dios tiene que estar en nosotros para los demás. Así es. Imperfectos somos. Si nosotros nos pusiéramos a analizar los defectos de cada uno de nosotros. Nosotros, miren, en los matrimonios, ahí está la parejita. ¿Sabe usted quién sí sabe la manera de ser del esposo? La manera de ser de la esposa. Tanto la esposa sabe los defectos de su esposo, como el esposo sabe los defectos de su esposa. ¿Por qué? Porque conviven juntos. Hacen todas las cosas juntos. Cuando se enojan juntos. Y suceden muchas cosas. Entonces, nosotros entendemos de que las parejas se conocen ambos. Entonces, es como yo con mi esposa. Y yo siempre digo eso, que yo vengo a este lugar y puedo mostrarme, ¿verdad? Así como me ven, en todo lo que hago, ¿verdad? Usted puede verme. Y cuando yo ya me vaya para mi casa, o si mi esposa me estaría viendo por ahí, ¿verdad? En el video, y yo estoy mostrando algo que no es verdadero, ¿qué va a decir la esposa por ahí? Va a decir, qué hipócrita es José. ¿Por qué? Porque ella me conoce, porque lo que hago por allá no es verdad lo que vengo a hacer aquí. Allá soy una cosa y aquí soy otra. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos que cambiar el mundo. Ahora, yo me atrevo a decir que lo que yo soy aquí, soy allá y en todo lugar donde yo esté. Amén. Hoy me tocó ir a trabajar, ya tenía rato de no trabajar. Me tomé las vacaciones largas. A fuerzas, pero ¿verdad? Y me fui a trabajar. Allá me llama la señora. Ay, hijo, mira qué mal me siento. ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste o qué? No, me siento mal porque te extraño tanto. Te extraño tanto, me siento tan sola. ¿Y por qué? Es que tú me tratas bien. Y te digo yo, vaya,
aprenda a estar sola porque tengo que trabajar. Pero se da cuenta que aún usted se ha dado cuenta, hermanos, de que hay matrimonios que cuando el matrimonio, ¿verdad? A veces la esposa de ese matrimonio va y conversa con otra y hablan cosas, y cuando están hablando cosas dicen, oh, mi marido así, mi marido ahí, y ¿qué hacen? Comienzan a hablar en mal del marido. Y a veces, no solamente las mujeres, sino los hombres también. Oh, que esta mujer aquí se pone. A veces hacen eso. Pero también sucede de que cuando llegara alguien a preguntarle y le digan, oye, ¿y su esposo cómo es? No, mi esposo es así, mira qué amable. Entonces, ¿qué es lo que va a hablar la esposa? Va a hablar en bien del esposo. ¿Verdad? El esposo va a hablar bien de su esposa. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos en la armonía, estamos en la comunión. Y no cambiamos porque somos así como ¿verdad? Verdaderamente Dios nos ha transformado. Porque el Señor ya nos transformó. El Señor nos hizo nuevas criaturas. Amén, amén, así es. Amén. Si antes hacíamos todas esas cosas, hoy ya no tenemos que hacer. Por eso, ¿qué es lo que dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí escucharon ustedes a la hermana Rosita dar su testimonio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hay una armonía especial en el hogar. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sigamos lo que la palabra del Señor dice. Porque cuando nosotros practicamos la palabra de Dios en nuestra vida, las cosas vienen a ser mejores cada día. Amén, amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque me salí del tema, pero ya me metí en ese. ¿Qué es lo que dice la palabra? Marido, dice, amar. ¿Qué tiene que hacer el marido? Amar a su esposa. Dice que la tiene que tratar como un vaso frágil. ¿Dice bien? Y luego a la esposa le dice, mujeres. ¿Qué se acuerda de eso? Amar a vuestros maridos. Y luego dice, esto no les gusta a las hermanas, y dice, obedecerles en todo. Ah, no, dicen las hermanas. ¿Cómo? En todo no le puedo obedecer. Ya no se puede. Pero es lo que dice la palabra. Nos podemos ir enseñando tantas cosas. Ajá, en todo. ¿Verdad? Y si le agregamos todo lo que dice la palabra, porque dice la palabra, porque dice que tiene que obedecer al marido en todo, porque él fue formado primero. Y luego, aparte de eso, dice que el hombre no ha sido engañado, sino que quien fue engañado es la mujer. Está bien, hermana. ¿Verdad? Está tremendo todo eso. Podemos irnos enseñando todo eso, pero en el nombre del Señor mejor me voy a detener porque puede ser que cree algún problema. Pero hoy van a estar discutiendo en la noche que quién tiene la razón. Amén. Entonces, para que se den cuenta, mejor lean la Biblia, a ver quién tiene la razón. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sigamos el procedimiento de la palabra de Dios y vamos a ser bendecidos. Apliquemos la palabra en nuestra vida y vamos a ser bendecidos. Es todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros aprendemos, porque se da cuenta usted, mire, el otro día dije yo que los niños más chiquitos son los que pasan aquí, le dije, y dicen cosas, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, la niña chiquita,
que fue la que dijo más del texto. Y usted cree, nuevamente le voy a decir esto, ¿usted cree que esa niña estaba pensando que ella quiere resaltar aquí? No, en su inocencia ella lo único que quería decir lo que se había aprendido. Amén. Qué hermosura, hermanos, ver a los niños. Yo sé que cuando usted mira a los niños, aún lo que escuchamos de ellos, usted siente alegría en su corazón. Aplaudimos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque miramos que los niños son más valientes que nosotros, ¿verdad? Ellos hacen mejores cosas que nosotros. Y por eso cuando dijimos que el que no se haga como niño, no entrará en el reino de los cielos. Me voy a quedar ahí porque si no, ya no me detiene. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios.